Hola, muy buenos días. Pues vamos a dar inicio a nuestro webinar, donde estaremos abordando el tema de REP, que es Recibo Electrónico de Pago o Complemento de Pago en su versión 2.0. Este evento es llevado a cabo en conjunto con nuestros amigos de la marca Compaqui, en conjunto con ICIT Soluciones. Bueno, como ya pudieron ver en el video de presentación, Enterprise somos un despacho de contadores y abogados que contamos con más de 10 años de experiencia. Además, somos distribuidores de software administrativo de la marca Compaqui. El día de hoy, como nuestro ponente, nos acompaña el contador Jared Terán. Él es egresado de la Universidad Veracruzana. Cuenta con diversos diplomados en ámbito de ley antilavado, impuestos y en materia fiscal. Además, es socio contador en el despacho Enterprise Strategy Intelligence. Para comenzar, les quiero pedir a nuestros invitados del día de hoy que para participar con cualquier pregunta que tengan, duda o comentario, lo pueden hacer a través de nuestro chat o bien pueden levantar la mano y con gusto nuestro expositor les cederá la palabra. Bueno, sin más por el momento, pues damos inicio a este webinar. Hola, muy buenos días, contador Jared. Hola, Alice, muy buenos días. Gracias por la presentación y no sé si se escucha bien el audio. Se supone que hicimos unas pruebas, pero pues como siempre pueden haber fallas técnicas, ¿no? Sí, se escucha fuerte y claro. No sé los demás si alguien nos puede apoyar. Sí, más que nada para dar inicio ya. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta pequeña curso, plática, como la queremos ver. Vamos a tratar de ser lo más claros posibles para que esto quede claro. Empecé a compartir mi pantalla, no sé si se logra visualizar. Sí. Excelente, muchas gracias. Pues de antemano, pues les doy las gracias por estar en este webinar. Y la intención siempre de Enterprise es estar actualizando a todos ustedes en cualquier ámbito, ya sea fiscal, laboral o a veces hasta sistemas administrativos. Actualmente Enterprise está asociado con la marca ICIT Soluciones y que trabaja de la mano con Compaqui. Somos distribuidores de esa marca y estamos dando la intención es darles el mejor servicio en relación a un soporte técnico y también como una asesoría, una consultoría de manera fiscal o empresarial. Este día vamos a iniciar con el complemento de recepción de pago o el REP, Recibo Electrónico de Pago, en la 2.0. Como ya sabemos, pues se da inicio a nuevos cambios y inicia a partir de que el CFDI 4.0 empieza a surgir. También tenemos lo de la carta aporte, tenemos lo de la nómina también, los recibos de nóminas sufren algunos cambios y ahora tenemos el complemento de recepción de pago. No hay mucho tema de que o no es tan amplio el tema, pero lo vamos a tratar de como que ser un poco más detallado y ser un poco más específico para que eso se vaya entendiendo. Si en el transcurso de la plática ustedes tienen alguna pregunta, con gusto, ya sea a través del chat, abriendo su micrófono, como ustedes lo vean. La intención que esto sea interactivo, que haya participación de ambos lados y así esto no sea tan aburrido, porque a veces están hablando, pues sí se vuelve medio aburrido el curso. También les invito a que sus micrófonos, si lo tengan apagado y si van a intervenir, alcen la mano y con gusto les cedo la palabra y para que esto se lleve un poquito más de control, para que luego no se estén filtrando ahí algún micrófono y haya interferencia. Me presento, mi nombre es Jared Terán López, soy licenciado en Contaduría y pues vamos a entrar de lleno al tema.
Pues iniciamos con el complemento de recepción de pagos. Esto empieza a surgir a partir de que se modifica el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación en la fracción tercera, donde ya nos establece que también son obligatorios los complementos de comprobantes fiscales digitales por Internet, o sea, los complementos de recepción de pagos o los recibos electrónicos de pago. Entonces, al tener ya esto aquí, pues ya estamos obligados, si de por sí antes ya era obligatorio, ahora es mucho más. Ya tenemos la obligación de estar emitiendo los recibos electrónicos en tiempo y forma, que ese es otro de los puntos que se viene a modificar ahorita, que el tiempo nos están cambiando y a veces no depende tanto de nosotros, sino a veces depende también del cliente, o si, depende del sistema, depende del SAT, depende de la plataforma. Entonces hay muchos factores a veces que la autoridad a veces no logra entender que en la parte práctica, ya lo que estamos nosotros ya viviendo día con día, pues nos enfrentamos a diferentes situaciones. Pero pues no me queda de otra más que seguir aprendiendo, porque si no, nos vamos a quedar rezagados. Tenemos lo de la vigencia. Sabemos que los complementos de recepción de pagos entra a partir del 1 de julio de 2017, ya tiene un tiempecito que tenemos conviviendo con él, pero se hace obligatorio a partir de septiembre de 2018. A partir de enero de 2022 se actualiza la versión 2.0 y en primer punto teníamos que era obligatorio a partir del 1 de mayo de 2022. Pero se hace una modificación a la resolución miscelánea y se vuelve a dar una prórroga en relación al CFDI 4.0, a los complementos de recepción de pagos, y que dice que a partir del 1 de julio es obligatorio. Es decir, del 1 de enero al 30 de junio sigue siendo un periodo de convivencia. Nos podemos equivocar o no los podemos emitir. Para que el recibo electrónico de pago pueda nacer de las 2.0, se va ligado con el CFDI 4.0. Entonces van de la mano. Si nosotros todavía no seguimos trabajando con la versión 3.3, pues aún deberíamos seguir emitiendo un recibo electrónico de 1.0. Si ya nos queremos cambiar a la versión 4.0, pues ya tendríamos que hacer la modificación y empezar con el CFDI, en este caso de complemento cartaporte, complemento de recibo electrónico 2.0. ¿Cuándo debo emitir un REP? Creo que esto pues ya es algo repetitivo y ya lo hacemos, ya desde 2018 que tenemos conviviendo con él, pues ya tenemos como que la noción, pero un poquito de dar un recordatorio. Tenemos que se debe de expedir un CFDI cuando exista una factura, o bueno, un CFDI versión 3.3 o 4.0 y no tenga definido una forma de pago. Es decir, yo le tengo que colocar una forma de pago 99, a igual que le tengo que colocar un método de pago en PPD, que son pagos en parcialidades y diferido. Recordemos que el pago en parcialidad y diferido, pues van dos de la mano. ¿Qué significa pago en parcialidad y qué significa pago diferido? Pago parcialidad quiere decir que una factura o un CFDI lo voy a empezar a pagar en relación a diferentes tipos de abonos, en diferente tiempo o en diferente momento, y a cada uno de esos yo se le tengo que emitir un recibo electrónico. El pago en diferido, es decir, yo hoy tengo la operación, hoy hago la operación, la compraventa o lo que yo vaya a hacer, pero no pago la operación, no pago o no liquido esa contraprestación y la liquido el día de mañana. Nada más difiero el tiempo, pero al final la totalidad de la factura va a ser pagada en ese momento. Entonces, esa es la diferencia entre ser pago en parcialidad y pago diferido. Van de la mano, pero a veces como que nos hace un poquito de ruido, pero esa es la diferencia. Entonces, la diferencia es que tenemos pago en parcialidad y diferido, y el pago diferido pues es nada más en relación al tiempo, y pago en parcialidad es varios pagos a la misma factura, pero son como abonos que le vamos a hacer a la factura como tal. También, cuando nace esta versión 2.0, la versión 2.0 cuando nace, pues trata de tener algunos beneficios. Se supone que la autoridad, uno de sus beneficios es que a partir del timbrado de las 2.0, yo ya puedo conocer, y aparte de conocer el importe que estoy pagando, también voy a conocer
qué impuesto estoy trasladando y qué proporción de lo que estoy pagando es lo que corresponde a la factura total. Es decir, si mi factura total es de 2,000 pesos y yo estoy pagando 500 pesos, yo ya podré conocer qué proporción es la que estoy considerando. Porque ahorita nos está pasando que cuando con la versión 1.0, yo abono la factura, pero yo no sé qué proporción es de IVA y qué proporción es de retenciones y qué proporción corresponde al total de la operación. Entonces, esto es como un beneficio, pero también es un control más para la autoridad, porque la autoridad, si antes ya tenían conocimiento de qué estábamos llevando a cabo, cómo estamos llevando a cabo la operación, pues ahora ya en tiempo casi real va a tener todos los movimientos, van a tener cuánto de IVA estoy trasladando y hasta cuánto IVA yo me puedo acreditar, porque también ese es otro requisito, para que yo me pueda acreditar un IVA, yo necesito forzosamente tener un comprobante fiscal. Si es pagado en ese momento, pues debe ser con un método de pago y una forma de pago establecida. De lo contrario, tengo que tener el recibo electrónico de pago. Si no lo tengo, no podría yo acreditarme ese IVA. Y al no acreditarme, pues de manera fiscal o de manera, ya en este caso, financiera, al contribuyente le pega, porque pues de su bolsillo va a empezar a desembolsar un recurso que pues en su momento pues no lo tenemos. Y viendo lo de la pandemia, ahorita las situaciones que estamos pasando, pues creo que la mayoría de parte de los empresarios, de las empresas, y hablo de las pequeñas empresas, pues está sufriendo un poco en relación a recuperar su capital. Y esto es en relación a que pues nos cierran a veces las puertas o nos empiezan a tener más vigilados en todos los sentidos, desde la contabilidad electrónica, desde los recibos electrónicos, desde el complemento, la carta aporte, todo ese tipo de situaciones son para cerrar más el círculo y estar un poquito más vigilado. No digo que todos hagamos cosas malas, pero pues las personas que hacen las cosas bien, pues también son perjudicadas por ese sentido, porque son cargas administrativas. Me acuerdo que cuando nace todo esto, los cambios que iban a hacer, decían, ya no van a ocupar contadores. Ya, se acabó los contadores, ya casi los contadores ya no tienen trabajo, ¿no? Pero pues al ver todos los cambios que tienen, pues creo que los contadores empezamos a tener un poquito más de trabajo, porque tengo que estar investigando, tengo que convertirme en informático, tengo que estar ya casi programando. Y eso para nosotros sí nos repercute porque tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo a cada área, a cada rubro. Bueno, regresando con el tema, entonces, eso es el beneficio principal de este complemento 2.0, que ya voy a poder conocer en qué momento estoy desglosando el IVA, cuánto es lo que estoy desglosando, cuánto es la retención y qué base es, y si es objeto o no es objeto a lo que yo estoy haciendo, en este caso la operación. Lo veo bien el beneficio, no lo veo mal, lo veo bien, porque al final, ahorita van a ver ustedes la estructura como viene, pero esto ya no lo vamos a hacer nosotros, es decir, nosotros no vamos a estar diciendo, esto le corresponde en proporción, esto es en relación a cuánto es la base de IVA, cuánto es el IVA que voy a trasladar, sino que el propio sistema que ustedes tengan, en este caso nosotros manejamos la marca Compact, de manera interna el procedimiento ya lo hace. Yo nada más le pongo cuánto es el total de la operación que yo estoy pagando y el sistema hace de manera interna o en segundo plano, que a veces le llamamos, empieza a hacer ya la conversión y empieza ya a darte un resumen. Dice, ¿sabes qué? Tú ya tienes esta proporción de IVA que estás pagando, ya tienes esta proporción del total que de la factura, entonces ya tenemos un poquito más de control en este lado. También hay un cambio. Anteriormente nosotros teníamos 10 días para el timbrado de la factura. Bueno, en este caso para el recibo electrónico. Yo podía tener, estamos ahorita en 22 de febrero, y las operaciones que se llevaron a cabo el día de hoy, yo tenía hasta el 10 de enero para hacer ese movimiento, para cambiarlo. Pero vienen los cambios ahorita en la regla 2.7.1.32 de la resolución miscelánea fiscal y nos dice que nos dan solamente 5 días. Entonces, si de por sí cuando teníamos 10 días nos desfasábamos porque a veces había operaciones que en la cual no se podía llevar a cabo y completar en los 10 días, imaginemos ahora que tenemos solamente 5 días.
se nos va a empezar a complicar un poquito más porque la carga administrativa ya pues nos va a empezar a saturar. Entonces, hasta tener 5 días nada más, entonces tengo que empezar a tener un mayor control, estar revisando bien. Y pasa algo que a veces el cliente, nosotros como contadores, pues al final tenemos que recabar la información que el cliente nos proporciona o llevarla contra de la empresa en la que estamos, dependiendo en qué área nos encontramos. Pero a veces el cliente no lo ve de esa manera de decir que el comprobante fiscal es algo fundamental. Y ellos te dicen, pues tú acredítate el IVA, total, vas a tener comprobante. Sí, pero ¿en qué momento? ¿En qué momento voy a tener ese comprobante? ¿En qué momento voy a tener yo esa factura? No es lo mismo que yo tenga la factura ahorita en febrero que la tenga en marzo. Pasando los 10 días, empieza a ver los momentos del acreditamiento, empieza a ver los momentos de la deducción. Y eso para nosotros nos empieza a perjudicar, porque cuando presentemos la declaración o no lo podemos presentar porque nos falta algún comprobante, o simplemente sale un impuesto elevado porque no tenemos ese comprobante. Entonces, siento que esto sí nos viene a perjudicar un poquito porque en vez de darnos algo más de facilidad, nos empiezan a recortar un poquito. Pero bueno, la autoridad no piensa de esa manera y cree que es fácil llevar a cabo esta operación. Si alguien tiene una duda o algo por el estilo, con gusto, puede hacer la pregunta y estamos para servirlo y lo vamos a apoyar. Toma un poquito de agua porque si no la garganta se reseca y ya cuesta un poquito. Bueno, tenemos un cambio que es, le puse la 2 dentro del catálogo que tenemos, que nos proporciona la autoridad. Podemos encontrar algo nuevo que es catálogo objeto de impuesto. Este nuevo catálogo empieza a surgir porque ya ahora vamos a empezar a identificar cada concepto que nosotros vayamos a facturar. En la 1 vamos a tener que no es objeto de impuesto, en la 2 sí es objeto de impuesto y en la 3 sí es objeto de impuesto y no se desglosa. Entonces, al momento de yo configurar mi sistema, o en este caso en el SAT, que yo empiezo a poner de que es la 1, la 2 o la 3, el sistema o el sistema administrativo que nosotros tenemos tiene que hacer el procedimiento. Si yo le pongo que si es objeto de impuesto, entonces me tiene que empezar a desglosar, independientemente si me desglosa en la partida, pero de manera en el XML tiene que empezar a salir eso. Si le pongo que no, pues en automático no va a hacer la operación. También le puse el otro catálogo que es catálogo de impuestos. Este catálogo de impuestos, pues al final ya lo veníamos manejando, pero pues va de la mano. Si yo le pongo que si es objeto de impuesto, entonces se va a ir al otro catálogo y va a decir, ok, ¿de qué tipo de objeto de impuesto es? Si es de IVA, si es de ISR o si es de IEPS. Dependiendo de qué tipo de impuesto es cómo se va a fusionar esta partida y es cómo va a llevar a cabo el cálculo, en este caso, del impuesto que yo vaya a hacer o vaya yo o que lleve mi factura en este caso. Y tenemos un ejemplo y esto es la estructura o este es el XML, que anteriormente cuando nace la versión 3.3, bueno, que nace el CFDI, pues se nos complicaba un poquito identificar estos campos porque pues no estábamos familiarizados. Estos más que nada lo tienen los que se dedican o los que los informáticos, porque ellos cuando hacen la programación o cuando hacen un tipo de un programa dentro de la página, pues ellos lo hacen a través de ese tipo de lenguaje y ellos son un poquito más fáciles de identificar. Entonces, en este XML, este es un recibo electrónico de pago. Podemos encontrar que hay unos cambios. Obviamente tiene que estar casado con una versión 4.0. También tenemos un uso de CFDI que también es obligatorio, que debe de ser de pago y está dentro del catálogo de todos los conceptos que viene o que nos emite la autoridad. Pero adicionalmente de esto, podemos encontrar en la parte del medio, encontramos algo que se dice objeto del impuesto de documento relacionado. Esto es en relación a este catálogo que yo les había mencionado. Como dice que es objeto del impuesto, es decir, el 02, entonces en mi XML ya sale objeto del impuesto de documento relacionado con el 02 y me empieza a hacer el desglose. Otro de los cambios es que
el desglose que yo tengo, pues ya en mi contador lo voy a poder visualizar y yo voy a poder tener un poquito mayor de control al momento de contabilizar este recibo electrónico. Sigue igual, el YD relacionado con la factura de dónde viene o cuándo se va a desglosar, pues sigue siendo el mismo. Y tenemos el impuesto del documento relacionado, que es el 02. Si nos regresamos a la lámina anterior, tenemos que le corresponde a IVA. Entonces, el objeto del 02 se casa con el IVA. Entonces, son esos el impuesto y el objeto de impuesto van relacionados. También tenemos que ya en el XML se empiezan a desglosar lo que le había comentado. ¿Cuánto es de la base de impuesto? ¿Cuánto es el IVA que se está desglosando? Y no se elimina lo de ese importe del saldo insoluto, el importe del saldo anterior y el importe pagado. Eso se sigue manteniendo, pero solamente agregaron esos nuevos campos. En el sistema de facturación de nuestra marca, cuando nosotros hacemos una factura, tenemos este nuevo visor como un tipo reporte. Y nos empieza a desglosar todos los campos que vienen del complemento. Y tenemos que se va a mostrar el importe del documento, en ese caso, que se encuentra en PPD o pago en parciales y diferidos y forma de pago 99. Y también va a empezar a desglosar cuánto es el abono que le estoy haciendo a esa factura. También va a empezar a mostrar una proporción. Si ustedes hacen la proporción de la operación entre el importe total y el abono, les tiene que dar el 0.69, que quiere decir que es la proporción que estoy pagando de mi factura total. También voy a encontrar en un apartado que ya viene desglosado la tasa del IVA, el importe base para calcular y el importe trasladado. Adicionalmente de esto, en la parte inferior, yo también voy a encontrar como que un resumen. Si yo manejo varias tasas, aquí van a empezar a colocarse qué tasa de 16%, la tasa del 0%. Entonces, ya tengo como que ese resumen de todo lo que estoy llevando a cabo. Y eso lo puedo visualizar antes de hacer el timbrado de la factura, con la intención de ver si las operaciones o el importe que estoy desglosando es correcto o si está bien lo que se está desglosando antes de timbrarla, porque cuando ya la timbro, pues ya tendría yo que cancelarlo y ya sabemos que ahorita es un show para la cancelación. Ok. Esos son los nuevos cambios que tiene ahorita el recibo electrónico de pago. Hasta aquí no sé si tienen alguna duda, algún comentario, con gusto. Este es el cambio principal que tenemos y es el nuevo cambio y pues como le comentaba, es algo bueno porque para contadores pues se nos hace un poquito más fácil tener ese tipo de control, ¿no? Pasando a otro punto, tenemos lo que viene algunas preguntas frecuentes y tomé algunos que son un poquito relevantes y hay una pregunta que sí me hizo un poquito de ruido y pues en la práctica sí se nos va a complicar. Tenemos la pregunta a las 2 que viene en preguntas frecuentes. Dice que si cuando un solo pago recibido es para liquidar varias facturas, ¿se tiene que emitir un REP por cada comprobante? Aquí, alguien tiene que prender su micrófono. Permítame tantito. Ya quedó. Ya. Ok, gracias. Muchas gracias. Al tener esta pregunta, nos dice que no. Aquí, ¿qué es lo que está mencionando la autoridad? Si yo tengo 5 facturas y un solo pago le hice a las 5 facturas, yo no tengo que emitir un recibo electrónico por cada factura, sino que el recibo electrónico se va enfocado al pago que yo hice. Si yo hice 4 pagos, tendría que hacer 4 recibos electrónicos. Si yo hice 2 pagos, tendría que hacer 2. Si hice 1, pero ese un pago abarcan 5 facturas, pues yo tengo que hacer un solo recibo electrónico y con ellos ir relacionando cada una de las facturas que ya fueron pagadas. Entonces, esa es a lo que va a la autoridad con esta pregunta. La pregunta 6 dice, ¿es obligatorio el campo de uso de CFDI en el CFDI con complemento para recepción de pagos? Sabemos que ahorita el nuevo cambio que viene ya está de 4.0 en el CFDI,
el uso obligatorio valga la redundancia, del uso del CFDI. Y decían dentro de las preguntas que si nos equivocamos en el uso del CFDI, debemos cancelar la factura y volver a emitirla. Entonces, cuando inicia lo del CFDI, empezaron a ser opcional y dijeron, es opcional, si te equivocas en el uso del CFDI no pasa nada, pero ahorita ya no. ¿Y cuál es el objetivo de la autoridad o a dónde quiere llegar la autoridad con el uso del CFDI? Ahorita todo lo está ya automatizando. Cuando nosotros llegamos a presentar nuestras declaraciones, ya va a empezar a tener como un control. Esto es de inversión, estos son gastos generales, estos son compras, o en este caso adquisición de mercancía. Entonces ya vamos a tener un poquito más desglosado cada campo, cada área. Y el objetivo de la autoridad es que tú ya no puedas tener como para dónde tanto moverle al momento de un prellenado. Y allá es donde queremos llegar. Y eso se está preparando ya para este 2022, para que el 2023 ya tengamos un prellenado. Entonces sí es obligatorio porque este campo es editable. El campo como tal del uso del CFDI, yo puedo cambiarlo. Yo puedo ponerle otro tipo de uso de CFDI, pero la autoridad me está diciendo que sí es obligatorio y tengo que colocar el uso de CFDI que dice pagos, que es la clave CP01, que significa pagos. Entonces, si no coloco ese uso de CFDI de esta manera, el recibo electrónico estaría mal. Tendría que cancelarlo y volver a emitir otro. También tenemos, y esto sí, esa es una pregunta que pues a muchos nos ha pasado. Dice, ¿qué fecha se debe registrar en el campo fecha de pago en el recibo electrónico de pago cuando se reciba un cheque, un pago por un cheque, de un banco distinto, considerando que se acredita el depósito hasta el día siguiente? Cuando nosotros seguimos, regularmente pasa el día 30, 31, depende del mes, en este caso 28, que en ese día las empresas empiezan a depositar y muchos te depositan a través de un cheque. Imaginemos que mi banco es Bancomer y el cheque viene de Inbursa o viene de Banamex o viene de otro banco distinto a Bancomer. Al depositar el cheque, ese cheque va a pasar hasta el siguiente día hábil, en ese caso hasta el día 1. Pero de manera operativa a mí me afectaría. ¿Por qué? Porque la autoridad dice, se debe registrar la fecha en la que se recibe el cheque, aunque aparezca el depósito el día siguiente. Hablando de la parte de acreditamiento, a mí me conviene porque yo me voy a acreditar el IVA cuando yo esté emitiendo el cheque. Pero hablando de la parte que yo voy a trasladar el IVA, yo la voy a trasladar al momento que estoy recibiendo el cheque igual. Entonces, no es lo mismo que yo me vaya a pagar o tenga fondo para poder pagar mis proveedores o hacer mis gastos, cuando un cheque como tal todavía no se ve reflejado. El saldo no lo puedo disponer. El saldo se encuentra congelado en la cuenta y lo voy a disponer pues hasta el día siguiente. Y eso sí nos afecta y eso sí es algo que debemos de considerar cuando alguien nos quiere emitir un cheque. Entonces, ¿a qué va a llevar esto? A que ahora nosotros, cuando nos quieran emitir un cheque, vamos a decir, no, pues sabes que mejor no me pagues en cheque, hazme una transferencia. Pero también si hablamos de la parte financiera, el empresario va a decir, no, yo quiero que me lo pagues, independientemente de cuándo se refleje, yo quiero tener dinero en la cuenta. Entonces nos encontramos en diferentes tipos de ámbitos, en diferentes tipos de movimientos, de momentos, que al final sí nos perjudica en la parte administrativa, hablando de la parte fiscal. Cuando sí considero el acreditamiento y cuando sí considero el traslado o el pago, en este caso al fisco. Recordemos que es un pago que tenemos, que no es de nosotros el IVA. Como buenos mexicanos, cuando nos pagan 5,000 pesos, ya decimos, esos 5,000 pesos es mío. Pero no, lo que nos corresponde a nosotros solamente es los 5,000 entre 1.16 en la base. El IVA no es de nosotros, el IVA es de la autoridad y se tiene que pagar. Pero no estamos acostumbrados así. Estamos acostumbrados a que el IVA, pues también es mío. Y yo me quedo con ese impuesto. Entonces, y eso es que pasa con todas las empresas.
Y llámale a ustedes que si no queremos pagar el impuesto por la mala inversión, por la mala distribución del impuesto, porque luego no lo invierten en lo deberían, pero pues al final es una obligación que tenemos, ¿no? Entonces ahí se lo dejo a ustedes para que lo analicen, lo vean y pues ya en la práctica vayan viendo cómo lo vayan a ir manejando. La pregunta 15 es, ¿cuándo se debe emitir un CFDI? Cuando se deba emitir un CFDI que sustituya a otro CFDI, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer cuando se haga ese tipo de movimientos? Hablando de recibo electrónico. Ahí tenemos una pregunta por aquí. En caso que llegara a rebotar el cheque, es Paula, en caso que llegara a rebotar el cheque que me dio mi cliente, ¿qué pasaría? ¿Tendría que cancelar mi complemento de pago? Es correcto, Paula. Tendrías que cancelar tu complemento de pago y te vas a la pregunta 15 que te voy a explicar ahorita. Dice que cuando cancelemos un recibo electrónico, tenemos que utilizar un tipo de relación, obviamente relacionando el nuevo complemento de pago. Pero tengo dentro del motivo, que es algo nuevo que ahorita salió, también le tengo que poner que es un tipo de relación, un tipo de motivo 01, que es comprobantes emitidos con errores con relación. Entonces, ¿cómo se va a llevar la mecánica? Anteriormente, para que yo podía relacionar una factura, o en este caso un UID de un CFDI, yo tenía primero que cancelarlo para que yo lo pudiera relacionar en mi nuevo CFDI. Si no estaba cancelado, no me permitía relacionarlo por la sustitución. Ahorita ya no. Ahorita tengo que emitir el nuevo CFDI, relacionarla a la que venía yo o la que estaba incorrecta o la que voy a cancelar y volver a cancelarla. Pero cuando yo la cancelo, le voy a decir que existe un error y voy a utilizar el motivo 01. Al utilizar el motivo 01, yo tengo que relacionarla y la voy a relacionar con la nueva factura, que es decir, que va a sustituir a la que estaba con error. Entonces, ese va a ser el procedimiento. Pero también nos encontramos en que a veces nos equivocamos y hicimos una factura erróneamente. La factura tenía forma de pago, tenía un método de pago y yo le emito un REP. Actualmente no existe un candado que si tengas una forma de pago, un método de pago y no te permite emitir el REP te lo va a emitir y te lo va a timbrar. Entonces ahí estaría mal la forma que estamos llevando a cabo la operación o la forma que estamos llevando a cabo las emisiones de los CFDI. Pero no nos afectaría porque al final sigue siendo, se está trasladando y se está acreditando el IVA. Pero sí estaría mal en el sentido de la forma en que se está llevando a cabo la emisión de los CFDI. Entonces, Paula, contestando a tu pregunta, sí tendrías que cancelar el CFDI, complemento electrónico de pago, y volverlo a emitir, pero ocupando estas dos relaciones, bueno, una relación y el otro el motivo 01, para que tu CFDI quede ya como si no hubiera pasado nada. Entonces, no sé si quedó contestada tu pregunta, si no, con gusto. Nada, Paula, estamos a la orden. Entonces, hasta aquí tenemos lo de el recibo electrónico de pago. Esos son los nuevos cambios y esas son las preguntas que más o menos pues tenemos que tener un poquito presentes al momento de hacer una operación, porque si llevamos a cabo las operaciones y nos empezamos a equivocar, pues ya vamos a empezar a tener detalles o problemas.